Aristóteles, una figura monumental en la historia de la filosofía, nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Este pensador y discípulo de Platón ha dejado un legado perdurable que ha permeado los cimientos del pensamiento filosófico. Contextualización de la vida y obra de Aristóteles. Su vida estuvo intrínsecamente ligada a la Academia de Atenas, donde fue discípulo de Platón durante cerca de 2 décadas. No obstante, sus caminos divergieron al abordar cuestiones fundamentales. Aristóteles, apasionado por la observación y la sistematización del conocimiento, se convirtió en el tutor de Alejandro Magno y, posteriormente, en fundador del Liceo, donde dedicó sus esfuerzos a la enseñanza y a la creación de una vasta obra abarcando desde la ética hasta la biología. Importancia de Aristóteles en la historia de la filosofía. Aristóteles se erige como una columna fundamental en el edificio de la filosofía occidental. Su contribución abarca campos tan diversos como la lógica, la ética, la política, la metafísica y las ciencias naturales. Su método analítico y clasificatorio sentó las bases para la sistematización del conocimiento y la formulación de principios que siguen resonando en la contemporaneidad. En esta exploración de Aristóteles, desentrañaremos los diferentes aspectos de su pensamiento que han marcado indeleblemente la trayectoria de la filosofía. Continuemos nuestro viaje en el legado filosófico de Aristóteles. Contexto histórico y cultural. Aristóteles. Época en la que vivió Aristóteles. Aristóteles floreció durante un periodo crucial en la historia antigua, específicamente durante el siglo IV a.C. Este periodo, conocido como la Antigua Grecia, fue testigo de un extraordinario florecimiento intelectual y cultural. Atenas, en particular, fue un crisol de pensadores y artistas que dieron forma a la civilización griega. La vida de Aristóteles se desarrolló en paralelo a eventos destacados, como la construcción del Partenón y el surgimiento de figuras influyentes como Demóstenes y Felipe II de Macedonia. La riqueza cultural de la época contribuyó a la formación del pensamiento aristotélico. Influencias y conexiones con otros pensadores de su tiempo. Aristóteles no existió en un vacío filosófico, su obra fue influenciada y moldeada por el diálogo intelectual con contemporáneos y predecesores. Como discípulo de Platón, la sombra del pensamiento platónico se proyectó sobre él, aunque con divergencias fundamentales en enfoques y metodologías. Además, su conexión con la corte de Macedonia y la tutoría a Alejandro Magno no solo influyó en sus ideas políticas, sino que también le brindó acceso a una variedad de conocimientos, desde la política hasta la biología, conformando su visión interdisciplinaria. A través de este análisis del contexto histórico y cultural que rodea a Aristóteles, emergen las raíces de su filosofía en la rica tierra de la antigua Grecia, donde las ideas florecieron y se entrelazaron en el tejido de la exploración intelectual. Continuemos explorando las conexiones que tejieron el pensamiento de Aristóteles en este fascinante contexto. Vida temprana y educación. Aristóteles. Orígenes familiares y primeros años de Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, una ciudad costera de Macedonia, alrededor del año 384 a.C. proveniente de una familia de médicos. La influencia de los conocimientos médicos se reflejaría más tarde en su enfoque científico y observacional. La temprana pérdida de sus padres lo dejó bajo la tutela de un tutor, Proxeno, quien influyó en sus primeros años de formación. Su educación temprana, impregnada de las ciencias naturales y las artes, marcó el inicio de una trayectoria intelectual que lo llevaría a explorar las complejidades del conocimiento humano y el universo. Su relación con Platón y la Academia de Atenas. Aristóteles ingresó a la Academia de Atenas, dirigida por el célebre Platón, alrededor del 367 a.C. Durante su tiempo en la academia, su relación con Platón evolucionó de la admiración a un cuestionamiento crítico de las ideas platónicas. Aunque compartió la búsqueda de la verdad y la excelencia ética, sus perspectivas diferían sustancialmente. La divergencia filosófica entre maestro y discípulo se hizo evidente, especialmente en torno a la teoría de las ideas de Platón.
Mientras Platón postulaba un mundo de realidades abstractas, Aristóteles centró su enfoque en el estudio sistemático y observacional de la realidad empírica. Esta fase formativa, que involucró tanto la absorción como la confrontación de las ideas de Platón, sentó las bases para la posterior independencia intelectual de Aristóteles. Desde estas raíces tempranas, emerge un filósofo cuya obra abarca la profundidad y la amplitud del conocimiento humano. Sigamos explorando los caminos que Aristóteles recorrió en su viaje educativo y filosófico. Contribuciones a la lógica. Desarrollo de la lógica aristotélica. Uno de los pilares fundamentales del legado de Aristóteles reside en su notable contribución al campo de la lógica. En su obra Organon, Aristóteles esculpió las bases de lo que ahora conocemos como lógica aristotélica, estableciendo un sistema formal que perduraría por siglos. Su análisis lógico se centró en la estructura de los argumentos y la inferencia deductiva. Introdujo conceptos clave como las categorías, las proposiciones y los silogismos. La obra Analíticos posteriores profundizó en la demostración científica y el conocimiento derivado de principios fundamentales. Influencia en la metodología filosófica y científica. La lógica aristotélica trascendió los límites de la filosofía para moldear la metodología científica. Su enfoque analítico riguroso se integró en la investigación empírica y la formulación de teorías en diversas disciplinas. Aristóteles defendió el método deductivo, proponiendo que a través de la observación y clasificación de fenómenos particulares se podía llegar a conclusiones generales. Este enfoque se convertiría en una brújula para científicos y filósofos posteriores, influyendo en figuras como Galileo y Newton. La lógica aristotélica se convirtió en la estructura que guió el pensamiento racional y la búsqueda de la verdad durante siglos. Su impacto no se limitó a la filosofía, sino que se extendió a la metodología científica, contribuyendo significativamente al desarrollo del conocimiento humano. Sigamos explorando cómo las contribuciones lógicas de Aristóteles resonaron en el tejido de la filosofía y la ciencia. Ética aristotélica. Explicación de la ética nicomaquea. En el corazón del pensamiento ético de Aristóteles se encuentra su obra magistral, la Ética Nicomaquea. Este tratado examina la moralidad y la conducta humana, buscando comprender cómo alcanzar la excelencia moral y una vida plena. Aristóteles propone que la virtud es el camino hacia la felicidad y la realización personal. La ética nicomaquea se sumerge en el estudio de las virtudes éticas y dianoéticas, explorando cómo la práctica constante de acciones virtuosas lleva a la formación del carácter virtuoso. Virtudes, vicios y el concepto de la vida buena. Las virtudes éticas, según Aristóteles, son hábitos de comportamiento que se encuentran en el punto medio entre los extremos de los vicios. Este concepto, conocido como la doctrina del justo medio, destaca la importancia de encontrar el equilibrio en la conducta. El logro de la vida buena, según Aristóteles, implica no solo la búsqueda de placeres momentáneos, sino la realización de nuestro potencial humano. La virtud, la razón práctica y la excelencia moral son fundamentales para alcanzar la eudaimonía, una forma de bienestar que va más allá de la mera satisfacción de deseos individuales. A través de la ética nicomaquea, Aristóteles nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, cultivar virtudes y perseguir una vida que trascienda el simple placer, apuntando hacia la plenitud de la existencia. Sigamos explorando cómo la ética aristotélica ofrece un marco sólido para comprender la moralidad y la búsqueda de la vida buena. Política y filosofía social. La política de Aristóteles y su visión del Estado. En su obra maestra Política, Aristóteles aborda las complejidades de la organización social y política. Su visión del Estado se funda en la creencia de que la política es una extensión natural de la ética. Aristóteles propone que la comunidad política es esencial para el florecimiento humano y la consecución de la vida buena. Aristóteles clasifica las formas de gobierno y argumenta a favor de una constitución mixta que equilibre elementos de la monarquía, aristocracia y democracia.
En su perspectiva, la estabilidad y la justicia se encuentran en un gobierno moderado que refleje las necesidades y virtudes de la comunidad. Concepto de ciudadanía y participación política. Aristóteles, defensor de la participación ciudadana activa, concibe la política como una actividad esencialmente humana. En su visión, la ciudadanía no solo implica la obediencia a las leyes, sino también la participación en la toma de decisiones y la contribución al bien común. La ciudadanía activa, según Aristóteles, no solo es un deber, sino una expresión de la virtud cívica. En este contexto, la participación política se convierte en un medio para cultivar la excelencia moral y contribuir al florecimiento de la comunidad. A través de la política, Aristóteles nos ofrece una mirada profunda a la naturaleza de la vida política, subrayando la importancia de una comunidad bien organizada y la participación activa de sus ciudadanos. Sigamos explorando cómo la filosofía social de Aristóteles continúa siendo relevante en nuestra comprensión de la política y la sociedad. Metafísica y cosmología. Exploración de la metafísica aristotélica. En su obra Metafísica, Aristóteles se sumerge en la investigación de lo que va más allá de lo físico, explorando los principios fundamentales y la naturaleza última de la realidad. La metafísica aristotélica aborda preguntas trascendentales sobre el ser, la existencia y la sustancia. Aristóteles propone que la metafísica es la ciencia que estudia el ser en cuanto ser, más allá de sus manifestaciones específicas. Se aventura en la indagación de las causas y principios que subyacen en todas las cosas, buscando comprender la estructura misma de la realidad. Perspectiva sobre la naturaleza y la realidad última. Para Aristóteles, la realidad está compuesta por sustancias individuales, entidades con existencia propia y sustentadas por su propia naturaleza. Establece la distinción entre sustancias actuales y potenciales, enfocándose en la actualización de las potencialidades inherentes a cada ser. Su concepto de acto y potencia se convierte en una herramienta clave para comprender el cambio y la dinámica en el universo. Aristóteles postula la existencia de un motor inmóvil, una realidad eterna e inmutable que impulsa todo movimiento en el cosmos. A través de la metafísica, Aristóteles nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia y a explorar las profundidades de la realidad más allá de lo meramente observable. Sigamos sumergiéndonos en la riqueza de la metafísica aristotélica y su impacto en nuestra comprensión del ser y la esencia. Estudio de la biología y ciencias naturales. Contribuciones al conocimiento biológico y natural. Aristóteles, apasionado observador de la naturaleza, dejó una huella indeleble en el estudio de la biología y las ciencias naturales. Su obra Historia de los animales y otras investigaciones biológicas sentaron las bases para el desarrollo de la biología como disciplina científica. Aristóteles clasificó y describió meticulosamente diversas formas de vida, desde mamíferos hasta insectos, estableciendo una taxonomía rudimentaria basada en sus observaciones. Su enfoque fue precursor de la observación sistemática, y su atención a los detalles anatómicos y comportamentales influyó en generaciones de biólogos posteriores. La influencia de sus obras en la historia de la biología. Las contribuciones de Aristóteles a la biología reverberaron a lo largo de la historia. Su metodología de estudio, aunque limitada por las herramientas de su época, inspiró a pensadores y naturalistas durante siglos. En la Edad Media, sus escritos biológicos fueron preservados y traducidos, influyendo en la tradición académica islámica y, posteriormente, en la europea. A pesar de los avances científicos posteriores, las obras de Aristóteles continuaron siendo referencias valiosas en la comprensión de la vida y la naturaleza. Aristóteles, el pionero de la biología, dejó un legado duradero que se extiende a través de los siglos, recordándonos la importancia de la observación detallada y la curiosidad científica en la exploración de la vida en todas sus formas. Sigamos explorando cómo su influencia permea la historia de la biología y las ciencias naturales. Poética y filosofía del arte.
Análisis de la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles es un tratado fundamental en la filosofía del arte y la creación literaria. En esta obra, Aristóteles aborda la naturaleza y función del arte, centrándose especialmente en la tragedia y la epopeya. Su análisis profundo de la estructura dramática y la emocionalidad en las obras artísticas ha dejado una marca perdurable en la teoría literaria. Aristóteles explora los elementos esenciales que constituyen una tragedia efectiva, desde la trama y los personajes hasta la música y el lenguaje. Su enfoque analítico busca desentrañar los mecanismos que suscitan la catarsis, la purificación emocional, en el espectador. Conceptos de tragedia, comedia y la función del arte. En su clasificación de géneros, Aristóteles destaca la tragedia y la comedia como formas opuestas de representación. La tragedia, según él, provoca compasión y temor, mientras que la comedia busca el placer y la risa. Ambas, sin embargo, comparten el propósito fundamental del arte, imitar la realidad para revelar verdades universales. La función del arte, según Aristóteles, es ir más allá de la mera representación de hechos y personajes. El arte, especialmente la tragedia, tiene el poder de explorar lo trascendental y ofrecer una comprensión más profunda de la condición humana. A través de la poética, Aristóteles nos guía en un viaje reflexivo sobre el arte y su capacidad para iluminar aspectos esenciales de la existencia. Sigamos desentrañando los matices de su filosofía del arte y cómo ha influido en la apreciación de la creatividad a lo largo de los siglos. Educación y filosofía pedagógica. Ideas sobre la educación y la formación del carácter. Aristóteles, firme creyente en la conexión intrínseca entre la ética y la educación, dedicó pensamiento a la formación del carácter a través de la enseñanza. Su obra Ética a Nicómaco y otras reflexiones filosóficas abordan el papel fundamental de la educación en el desarrollo de virtudes y la consecución de la vida buena. Aristóteles aboga por una educación que vaya más allá de la mera transmisión de conocimientos, busca cultivar virtudes éticas y dianoéticas que conduzcan a la excelencia moral. Su enfoque se centra en la práctica habitual de acciones virtuosas para internalizar hábitos que guíen el comportamiento a lo largo de la vida. La relación entre maestro y discípulo en la filosofía aristotélica. En la filosofía aristotélica, la relación entre maestro y discípulo es esencial para la transmisión efectiva del conocimiento y la formación moral. Aristóteles mismo, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, comprendía la importancia de esta relación en la continuidad de la tradición filosófica. Aristóteles destaca la necesidad de un maestro sabio y virtuoso que no solo instruya intelectualmente, sino que también guíe en la formación del carácter. La conexión entre maestro y discípulo, basada en la confianza y el respeto mutuo, se convierte en un vehículo para la transmisión no solo de conocimientos, sino de los valores y principios que dan forma a la vida ética. A través de sus ideas sobre la educación y la relación maestro-discípulo, Aristóteles nos ofrece una perspectiva rica sobre el papel formativo de la enseñanza en la construcción de individuos virtuosos y ciudadanos éticos. Sigamos explorando cómo sus conceptos pedagógicos continúan resonando en la reflexión sobre la educación en la actualidad. Relación con Alejandro Magno. La tutoría de Aristóteles a Alejandro. Una faceta fascinante de la vida de Aristóteles es su relación con uno de los personajes más influyentes de la historia, Alejandro Magno. Aristóteles desempeñó el papel de tutor de Alejandro durante su juventud, marcando una conexión única entre la filosofía y la conquista. La relación entre Aristóteles y Alejandro no solo implicó la transmisión de conocimientos, sino también la formación ética y la orientación para liderar. Aristóteles influyó en la educación de Alejandro, proporcionándole una base intelectual que sería crucial en sus futuras empresas. La conexión entre filosofía y conquista. La relación entre Aristóteles y Alejandro destaca la intersección entre la filosofía y la esfera de la acción política y militar. Mientras Aristóteles buscaba cultivar la excelencia moral y la sabiduría en su discípulo,
Alejandro aplicaba estas enseñanzas en el campo de batalla y en la gestión de un vasto imperio. Esta conexión entre filosofía y conquista plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el pensamiento teórico y la acción práctica. La influencia de Aristóteles en Alejandro no solo resalta la importancia de la formación filosófica en líderes, sino también cómo las ideas pueden impactar eventos históricos de gran magnitud. A través de esta relación singular, Aristóteles no solo dejó su huella en la filosofía, sino que también influyó en la historia a través del hombre que se convertiría en Alejandro Magno. Sigamos explorando cómo esta conexión entre filosofía y conquista arroja luz sobre la interacción compleja entre la teoría y la práctica en la vida de Aristóteles. Relación con Alejandro Magno. La tutoría de Aristóteles a Alejandro. Una faceta fascinante de la vida de Aristóteles es su relación con uno de los personajes más influyentes de la historia, Alejandro Magno. Aristóteles desempeñó el papel de tutor de Alejandro durante su juventud, marcando una conexión única entre la filosofía y la conquista. La relación entre Aristóteles y Alejandro no solo implicó la transmisión de conocimientos, sino también la formación ética y la orientación para liderar. Aristóteles influyó en la educación de Alejandro, proporcionándole una base intelectual que sería crucial en sus futuras empresas. La conexión entre filosofía y conquista. La relación entre Aristóteles y Alejandro destaca la intersección entre la filosofía y la esfera de la acción política y militar. Mientras Aristóteles buscaba cultivar la excelencia moral y la sabiduría en su discípulo, Alejandro aplicaba estas enseñanzas en el campo de batalla y en la gestión de un vasto imperio. Esta conexión entre filosofía y conquista plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el pensamiento teórico y la acción práctica. La influencia de Aristóteles en Alejandro no solo resalta la importancia de la formación filosófica en líderes, sino también cómo las ideas pueden impactar eventos históricos de gran magnitud. A través de esta relación singular, Aristóteles no solo dejó su huella en la filosofía, sino que también influyó en la historia a través del hombre que se convertiría en Alejandro Magno. Sigamos explorando cómo esta conexión entre filosofía y conquista arroja luz sobre la interacción compleja entre la teoría y la práctica en la vida de Aristóteles. La tutoría de Aristóteles a Alejandro Magno no solo fue un acontecimiento significativo en la vida de ambos, sino que también dejó una huella duradera en la historia. Aristóteles no solo compartió conocimientos académicos con Alejandro, sino que también influyó en su visión de liderazgo y la toma de decisiones. Desarrollo del pensamiento estratégico. La formación de Alejandro bajo la guía de Aristóteles no se limitó a la esfera académica, se extendió al ámbito militar y estratégico. Aristóteles cultivó en Alejandro una mente estratégica y táctica, aspectos que más tarde desempeñaron un papel crucial en las conquistas de Alejandro. Énfasis en la virtud y ética del liderazgo. La ética aristotélica, centrada en la virtud y la excelencia moral, influyó en la visión de Alejandro sobre el liderazgo. La formación de un líder ético y virtuoso fue un aspecto fundamental de la tutoría de Aristóteles, y este enfoque ético se reflejó en las decisiones de Alejandro como gobernante. La intersección entre filosofía y acción política. La conexión entre Aristóteles y Alejandro destaca la compleja relación entre la filosofía y la acción política. Aristóteles no solo teorizó sobre la ética y la política, sino que también vio cómo sus enseñanzas se manifestaban en la gestión de un imperio. El legado duradero. La influencia de Aristóteles no se limitó al periodo de tutoría, sus ideas resonaron a lo largo de la vida de Alejandro y más allá. La relación entre el filósofo y su famoso discípulo se convirtió en un testimonio de cómo la filosofía puede impactar directamente en eventos históricos y en la formación de líderes. En resumen, la relación entre Aristóteles y Alejandro Magno no solo fue educativa, sino que también dejó una marca perdurable en la historia, revelando la intersección única entre la filosofía y la acción en la vida de estos dos personajes influyentes. Críticas y reinterpretaciones de la filosofía aristotélica.
Críticas contemporáneas a Aristóteles. Aunque la filosofía aristotélica ha dejado un impacto perdurable, no estuvo exenta de críticas durante y después de la época de Aristóteles. Algunas críticas contemporáneas incluyen dualismo categorial. Aristóteles clasificó seres en distintas categorías, como sustancia y accidente. Sin embargo, este dualismo categorial fue criticado por simplificar en exceso la complejidad de la realidad. Limitaciones en la ética. A pesar de su énfasis en la virtud, las críticas señalan que la ética aristotélica podría no ser suficientemente universal, ya que está arraigada en una visión específica de la sociedad y la moral. Interpretaciones y relevancia en la filosofía moderna. A pesar de las críticas, la filosofía aristotélica ha sido objeto de numerosas reinterpretaciones y sigue siendo relevante en la filosofía moderna. Algunos puntos destacados incluyen énfasis en la virtud. La ética de Aristóteles, centrada en la excelencia moral, ha sido reconsiderada y apreciada en la ética contemporánea, donde la virtud y el carácter han vuelto a ser temas centrales. Contribuciones a la lógica. La lógica aristotélica, especialmente su silogismo, ha influido en la lógica formal y en el pensamiento analítico. Aunque ha evolucionado, su legado persiste en disciplinas como la filosofía de la mente y la informática. Énfasis en la praxis. La noción aristotélica de praxis, la acción reflexiva, ha sido revisada en la filosofía contemporánea, especialmente en la filosofía política, donde la conexión entre la teoría y la práctica es crucial. Diálogo con otras tradiciones. Filósofos modernos han explorado cómo las ideas aristotélicas dialogan con otras tradiciones filosóficas, enriqueciendo la discusión en temas como la ética aplicada y la filosofía política. En resumen, las críticas a la filosofía aristotélica han llevado a un proceso continuo de reinterpretación. A pesar de los desafíos, sus ideas han demostrado su capacidad para adaptarse y dialogar con las complejidades de la filosofía moderna, destacando la riqueza y la longevidad de su legado intelectual. Legado y permanencia de las ideas aristotélicas. La influencia duradera de las obras aristotélicas. Aristóteles ha dejado un legado perdurable que se extiende a través de las edades, y sus obras continúan influyendo en diversas áreas del conocimiento. Su impacto se evidencia en lógica y pensamiento analítico. La lógica aristotélica, especialmente el silogismo, ha sido fundamental en el desarrollo del pensamiento analítico. Su enfoque en la argumentación y la inferencia lógica sigue siendo relevante en la filosofía y disciplinas relacionadas. Ética y filosofía moral. La ética aristotélica, centrada en la virtud y la excelencia moral, ha dejado una marca indeleble en la filosofía moral. Su concepción de una vida buena basada en la práctica de virtudes sigue siendo un tema crucial de discusión. Filosofía política y social. La política de Aristóteles ha influido en la teoría política y social. Su análisis de la ciudad-estado y la participación ciudadana ha resonado a lo largo de los siglos, proporcionando una base para discusiones contemporáneas sobre gobierno y sociedad. Filosofía de la ciencia. Las contribuciones de Aristóteles a la filosofía de la ciencia, incluyendo su enfoque en la observación y clasificación, han influido en la metodología científica. Aunque sus ideas han evolucionado, su influencia en la investigación científica persiste. Reconocimiento de Aristóteles en diversas disciplinas. Aristóteles no solo es reconocido en la filosofía, sino que su legado se extiende a diversas disciplinas, como biología. Su obra en biología, incluyendo historia de los animales, ha contribuido al desarrollo del pensamiento biológico, sentando las bases para la investigación en este campo. Ética aplicada. Las ideas aristotélicas sobre ética han influido en la ética aplicada, especialmente en la ética profesional y médica, donde se considera la formación del carácter y la excelencia moral. Retórica. Su obra retórica ha sido relevante en el campo de la comunicación y la retórica, influyendo en la teoría y la práctica de la persuasión. Ética empresarial.
Los principios éticos de Aristóteles han encontrado aplicación en la ética empresarial, donde la formación del carácter y la toma de decisiones éticas son consideraciones importantes. Aristóteles ha dejado un legado intelectual diverso que sigue siendo reconocido y estudiado en una amplia gama de disciplinas. Su capacidad para abordar cuestiones fundamentales de la existencia humana ha asegurado su posición como uno de los filósofos más influyentes de la historia. Aportes a la lógica formal y científica. Aplicación de la lógica aristotélica en la ciencia. La lógica aristotélica ha dejado una marca indeleble en el desarrollo de la ciencia, y sus contribuciones a la lógica formal han influido significativamente en el método científico. Algunos de los aportes clave incluyen: silogismo aristotélico. Aristóteles desarrolló el silogismo, una forma de razonamiento deductivo que establece relaciones lógicas entre proposiciones. Esta estructura lógica proporcionó un marco para la argumentación rigurosa y la inferencia lógica, elementos esenciales en la ciencia y la filosofía. Clasificación y categorización. La insistencia de Aristóteles en la observación detallada y la clasificación precisa de fenómenos naturales influyó en la forma en que los científicos abordan la organización del conocimiento. La categorización cuidadosa de especies y géneros estableció una base para la taxonomía y la sistematización en la biología y otras disciplinas. Influencia en el método científico. El método científico, como lo conocemos hoy, ha sido moldeado por los aportes de Aristóteles a la lógica y la investigación. Su influencia se manifiesta de las siguientes maneras: observación empírica. Aristóteles abogó por la observación directa y detallada de la naturaleza como base para la investigación científica. Esta perspectiva ha sido fundamental para el desarrollo del método científico, que se basa en la observación empírica y la recopilación de datos. Formulación de hipótesis. El énfasis de Aristóteles en la formulación de hipótesis y la prueba rigurosa de afirmaciones científicas anticipa elementos cruciales del método científico moderno. La idea de probar y refutar teorías ha sido esencial en el avance del conocimiento científico. Énfasis en la causalidad. Aristóteles introdujo la noción de causalidad como una parte integral de la investigación científica. Su interés en identificar las causas subyacentes de los fenómenos naturales influyó en la investigación científica centrada en la identificación de las causas y efectos. En resumen, los aportes de Aristóteles a la lógica formal y científica han sido fundamentales en la configuración del pensamiento científico y en la evolución del método científico. Su enfoque sistemático y riguroso ha dejado una herencia duradera en la manera en que abordamos y comprendemos el mundo natural. Recapitulación de las principales contribuciones. Aristóteles, con su vasta obra y profundo pensamiento, ha dejado contribuciones que han marcado indeleblemente la historia de la filosofía y otras disciplinas. Al resumir sus principales contribuciones, destacamos: lógica y razonamiento deductivo. Su desarrollo del silogismo y la lógica deductiva estableció las bases para un razonamiento riguroso, influyendo en la filosofía, la ciencia y la metodología científica. Ética virtuosa. La ética nicomaquea y su énfasis en la formación del carácter y la excelencia moral han influido en la filosofía moral y ética aplicada. Filosofía política y social. Su obra política ha contribuido a la teoría política y a la comprensión de la organización social, ciudadanía y participación política. Filosofía de la ciencia. La insistencia en la observación detallada y la clasificación en el estudio de la naturaleza ha influido en la biología y en la filosofía de la ciencia. Metodología científica. Su énfasis en la observación empírica, la formulación de hipótesis y la búsqueda de causas ha dejado una marca duradera en el método científico. Importancia continua de la filosofía aristotélica en el pensamiento contemporáneo. La filosofía aristotélica sigue siendo relevante y continúa impactando el pensamiento contemporáneo en varias dimensiones. Ética y formación del carácter. La ética aristotélica sigue siendo una referencia en discusiones sobre la moralidad y la formación del carácter en la vida cotidiana y profesional.
Ciencia y observación empírica, la importancia de la observación directa y la atención a los detalles en la investigación científica resuena en la práctica científica moderna. Pensamiento lógico, la lógica aristotélica y su énfasis en un razonamiento claro y estructurado siguen siendo fundamentales en la filosofía analítica y el pensamiento lógico contemporáneo. Filosofía política y social, sus reflexiones sobre la política, la ciudadanía y la participación política siguen alimentando debates sobre la organización social y la gobernanza. Influencia en diversas disciplinas, la influencia de Aristóteles se extiende a la biología, ética empresarial, retórica y más, demostrando su versatilidad y perdurabilidad en diversas disciplinas. En resumen, la filosofía aristotélica no solo es un legado del pasado, sino una corriente continua que sigue fluyendo y nutriendo el pensamiento contemporáneo en sus diversas manifestaciones. Su enfoque sistemático, ético y lógico sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para quienes buscan comprender la complejidad del mundo y la naturaleza humana. Al finalizar este recorrido por las contribuciones de Aristóteles, se presenta una invitación a la exploración personal de sus obras. Descubrir el pensamiento profundo y las reflexiones atemporales de Aristóteles puede ser una experiencia enriquecedora. Algunos pasos sugeridos para iniciar esta exploración incluyen: selección de obras clave, comenzar con obras clave como Ética a Nicómaco, Política, Metafísica y Poética puede proporcionar una visión integral de sus ideas en ética, política, metafísica y arte. Acompañamiento de comentarios y análisis. Al leer las obras, considerar acompañarlas con comentarios y análisis de expertos en filosofía aristotélica. Esto puede ofrecer una perspectiva más profunda y contextualizar las ideas en su época. Reflexión personal. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las ideas presentadas por Aristóteles y considerar cómo se aplican a la vida personal, ética y pensamiento contemporáneo. Relevancia de las ideas aristotélicas en el pensamiento individual. Aristóteles no solo ofrece un acercamiento intelectual profundo, sino también una conexión con preguntas fundamentales de la existencia humana. La relevancia de sus ideas en el pensamiento individual se manifiesta en Ética personal. Sus reflexiones éticas proporcionan un marco para considerar la conducta moral, la excelencia y la búsqueda de una vida significativa. Comprensión del Estado y la política. Las ideas políticas de Aristóteles invitan a reflexionar sobre la ciudadanía, la participación política y la organización de la sociedad. Observación de la naturaleza. La metodología científica de Aristóteles, basada en la observación detallada de la naturaleza, puede inspirar una apreciación más profunda del mundo natural que nos rodea. Pensamiento lógico. Su enfoque en la lógica puede contribuir al desarrollo del pensamiento analítico y estructurado en el pensamiento individual. En resumen, la exploración personal de las obras de Aristóteles no solo ofrece conocimientos filosóficos, sino también una oportunidad para conectarse con ideas que siguen resonando en la experiencia humana. La relevancia de sus reflexiones trasciende el tiempo, invitando a cada individuo a participar en un diálogo filosófico continuo que enriquece la comprensión del mundo y de sí mismo. Referencias bibliográficas. Para aquellos que deseen profundizar en el pensamiento de Aristóteles y explorar estudios contemporáneos, se recomiendan las siguientes referencias bibliográficas: Obras principales de Aristóteles, Ética a Nicómaco, una obra fundamental que explora la ética y la vida virtuosa. Política, un tratado que aborda la organización social y política. Metafísica, un examen profundo de la realidad última y la naturaleza de la existencia. Poética, una reflexión sobre la naturaleza y la función del arte, especialmente la tragedia y la comedia. Estudios contemporáneos. Aristóteles, A Very Short Introduction de Jonathan Barnes, una introducción concisa a la vida y obra de Aristóteles. Aristotle's Nicomachean and Ethics de Terence Owen, un análisis detallado de la ética aristotélica. Aristotle's Politics de Carnes Lord, un examen moderno de las ideas políticas de Aristóteles. Aristóteles, Metaphysics de Joe Sachs,
un enfoque accesible a la metafísica aristotélica. Colecciones y compilaciones, The Complete Works of Aristotle editado por Jonathan Barnes, una compilación exhaustiva de las obras completas de Aristóteles. The Cambridge Companion to Aristotle editado por Jonathan Barnes, una colección de ensayos que abordan diversos aspectos de su filosofía. Recursos en línea, Aristotle's Works Online en la Biblioteca Digital de la Universidad de Adelaida, acceso en línea a las obras completas de Aristóteles. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Aristóteles, recursos académicos y ensayos sobre Aristóteles. Al explorar estas referencias, los interesados podrán sumergirse en el pensamiento profundo de Aristóteles y acceder a interpretaciones contemporáneas que enriquecen la comprensión de su legado filosófico. En conclusión, la filosofía de Aristóteles emerge como un río perenne que ha irrigado los campos del pensamiento humano a lo largo de los siglos. Desde sus análisis lógicos y éticos hasta sus reflexiones políticas y científicas, Aristóteles ha dejado un legado duradero que sigue influyendo en la forma en que comprendemos el mundo y nuestras propias vidas. Explorar las obras de Aristóteles es adentrarse en un vasto paisaje de ideas, donde cada concepto es una piedra angular que ha contribuido a la construcción de la filosofía occidental. Su ética virtuosa, su visión política y su enfoque científico han dejado una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. Invito a cada uno de ustedes a sumergirse en la riqueza de las obras de Aristóteles, a explorar sus preguntas fundamentales sobre la ética, la política, la ciencia y la existencia. Que este viaje filosófico sea una fuente de enriquecimiento personal y una conexión con las raíces profundas de la reflexión humana. Para más exploraciones culturales y filosóficas, les invito a seguir el canal Cultura en General. Allí encontrarán un continuo fluir de conocimiento y reflexión sobre diversos temas que enriquecen nuestra comprensión del mundo que habitamos. A seguir explorando.